que están asistiendo no van a tener problemas. Pero bueno, el conjunto de isometrías en el plano forma un grupo bajo la composición. Listo, entonces acá básicamente lo que voy a probar simplemente, si todos no saben qué es un grupo, simplemente lo voy a poner esto como entre comillas y lo que voy a probar es que sean T1, T2 de P, ¿cierto? A P, dos isometrías, ¿cierto? De hecho, no. Más bien simplemente la composición de isometrías es isometrías y el inverso de una isometría es isometría. La composición de isometrías es isometría y la inversa de una isometría es una isometría. Listo, vamos a demostrar eso. Para los que sí ya vieron de pronto que es un grupo, entonces pues la identidad ya, por un ejemplo anterior, la identidad es isometría, la composición es clausurativa por este teorema, ¿cierto? Si tomo dos isometrías, la composición es isometría y la inversa es isometría, entonces es fácil verificar los axiomas de grupo simplemente con este resultado. Entonces, bueno, sean T1, T2 de P en P, dos isometrías, ¿cierto? Entonces veamos que, no sé, T1 compuesto T2 de P en R es isometría, ¿cierto? Entonces, es la composición simplemente de esas dos aplicaciones. Entonces sean P y Q puntos en P, ¿cierto? Entonces, como T es isometría, como T1 es isometría, es, lo voy a hacer directamente. Entonces, ¿qué sería T2 compuesto T1 evaluado en P, ¿cierto? Eso es un punto y después me voy a T1 compuesto T2 en el punto Q. O sea, acá simplemente lo que estoy calculando, esta expresión es que es la medida del segmento T1 compuesto T2 en P con T1 compuesto T2 en Q. Esto es precisamente por la definición de composición T2 evaluado en T1 de P, ¿cierto? T2 evaluado en T1 de Q. Y esto tiene que ser igual a T1 de P, T1 de Q. ¿Por qué? Porque T2 es isometría. Entonces acá aplico que T2 es isometría. T2 isometría. Y esto tiene que ser igual a PQ. ¿Por qué? Porque T1 es isometría. Y ya. T1 isometría. Listo. Bien. Entonces, por otro lado, ¿sí queda claro esta cuenta o no? No sé si se confunden, o sea, lo que estoy, con la notación que estamos tomando, piensen como que esto es simplemente el P' y este el Q', y estoy midiendo es lo que mide el segmento P', o sea, llamémoslo esto P' y esto Q'. Entonces lo que estoy midiendo simplemente es lo que mide el segmento P', Q', eso es P', Q' por la notación, que recuerden que sin poner las barras de segmento es básicamente la medida
del segmento determinado por esos dos puntos. Y lo demás simplemente es por la definición de isometría de T2 y después de T1. Y eso ya. Por otro lado, si T de P en P es isometría, ¿cierto? Al ser biyectiva, T a la menos 1 existe, ¿cierto? T a la menos 1 de P en P existe. Listo. Entonces ahora, ¿qué sería PQ? PQ no es más que T de T a la menos 1 de P. T, T a la menos 1 de Q. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque es la inversa y T compuesto T a la menos 1 me da la identidad y T compuesto, sí, me da la identidad, entonces me queda de esta manera. Pero como T es isometría, la primera igualdad es simplemente definición de inversa. Y la otra igualdad que voy a poner acá es que T es isometría. Y como T es isometría, esto me lo tiene que enviar simplemente a T a la menos 1 de P, T a la menos 1 de Q, de donde sale que T a la menos 1 de P, que va de P en P, es isometría. Y por lo tanto, todo bien, ya tenemos eso. Acá, pues, de la cuenta anterior, esto implica que T1 compuesto T2 es isometría. Bien, queda clara la demostración. La hice un poco rápido, pero es bien natural y se sigue directamente desde las definiciones. Muchachos, ¿claro o no? Sí, está Sí, muy claro. profesor, queda claro. Bien, listo. Entonces eso forma un grupo. Bien, es fácil verificar. Pues para de pronto la gente que es los que conocen los axiomas de grupo, esto ya me justifica que el conjunto de isometrías en el plano es un grupo. Con la operación binaria determinada por la composición. Listo. Bien, entonces acá voy a poner un ejercicio. Y este ejercicio es para el taller entrega también, para todos los grupos. Listo, es bien largo y es que el conjunto de las isometrías gozan de propiedades muy importantes. Entonces, son todas las propiedades que uno puede tener con isometrías, que quizás hoy las vamos a utilizar algunas, ¿cierto? Pero que son fáciles de verificar y las voy a dejar como ejercicio como para que me las entreguen. Son 9 propiedades, listo. Entonces, listo. El ejercicio es el siguiente. Eh, verificar cada una de las siguientes propiedades de una isometría. Listo, entonces CAT del plano en el plano, una isometría. Entonces van a pasar las siguientes 9 cosas. Primero, eh, T preserva colinealidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Sí, P, Q y R son puntos colineales. Entonces, T de P, T de Q y T de R
son puntos colineales. Ok. Envía puntos colineales en puntos colineales. Segundo, sí, ustedes tienen que los puntos son colineales en este orden, entonces las imágenes son colineales en el mismo orden. Ok, es la segunda propiedad. La tercera propiedad es que te preserva segmentos. Entonces simplemente es lo siguiente. Entonces, sí, eh, sí, P y Q, ¿cierto? Pertenecen al plano, son tales que T de P se va para P' y T de Q se va para Q'. Entonces, T de todo el segmento PQ es precisamente el segmento P', Q'. Además, el segmento PQ es congruente con el segmento P', Q'. Ok, eso se sigue fácilmente por los incisos 1 y 2, listo, porque preserva colinealidad. Listo, y la congruencia es porque es isometría, ¿cierto? Porque lo que mide el segmento PQ es precisamente la distancia de P a Q, pero eso me lo envía la distancia de las imágenes, que es la distancia de P' y Q', y por lo tanto son la misma distancia, entonces tienen que ser segmentos congruentes. Eso es como la parte de la congruencia de los segmentos, y la parte de que envíe un segmento en el otro segmento es precisamente por el hecho de que respeta la colinealidad. Listo. Entonces, bien. O sea, si ustedes logran probar el primero, de ahí en adelante prueban todos los demás. Listo. Se siguen por consecuencia, pues como tal, todos del primer inciso. Todas las que voy a poner acá. Te preserva líneas. Te preserva líneas. Y lo que dice es que si L contenido en P es una línea, entonces T de L contenido en P es una línea. Listo. Lo mismo, ¿cierto? Acá se sigue esto por la biyectividad y por el hecho también de que envía cosas colineales en cosas colineales. La quinta propiedad es que sí. Entonces sí. Eh, OP, OQ y OR son semirrectas, tales que eh, OQ está entre OR, entre OP y OR. Entonces T de OP, T de OQ y T de OR son semirrectas
tales que T de OQ está entre T de OP y T de OR. Listo, el hecho de que sean semirrectas también por la culinealidad y de que satisfagan que estén entre, eso no lo veo ahora. Hay que pensar. No sé si es directo o no es directo. Bien, ese es el quinto. El sexto. T preserva ángulos. Entonces, sea, ¿cierto? ABC, un ángulo, ¿cierto? Y bueno, con T de A se me va para A', T de B se me va para B', y T de C se me va para C'. Entonces, T de todo el ángulo ABC, ¿cierto? Es igual al ángulo A', B', C', y además el ángulo ABC es congruente con el ángulo A', B', C', listo. Muy bien. Ese sería el sexto, que es consecuencia del 5. 7. Triángulos. ¿Cierto? Entonces, sean, o sea, A, B, C, un triángulo y considere que A se va para A', B se va para B', y C se va para C'. Entonces, T del triángulo ABC es igual al triángulo A', B', C', y además los triángulos son congruentes. Listo. Que envíe el triángulo en el triángulo se da por los incisos con los segmentos arriba, con lo de la colinealidad y que envía segmentos en segmentos. Y como envía segmentos congruentes en segmentos congruentes por lado ángulo, pues perdón, envía un segmento en otro segmento que es congruente, entonces por lado, pues los triángulos tienen que ser congruentes. La octava propiedad es que te preserva círculos. ¿Y por qué preserva círculos? Entonces si gamma es un círculo de centro O y radio R, entonces T de gamma es un círculo de centro T de O y radio R. Ok. Esto se sigue por la misma propiedad de que envía segmentos en segmentos y los envía en segmentos de la misma medida, ¿cierto? Y
Eso de que sea la misma medida, claro, porque recuerden que un círculo se define como todos los puntos que están en la misma distancia de O, y es esa distancia precisamente R, entonces eh, el resultado se va a seguir también muy directamente. Y el noveno, que tiene que ver con cosas de área, ¿cierto? Entonces, pues el siguiente, T preserva área. Entonces, sea R una región, bueno, si R es una región poligonal de área alfa de R, si R es una región poligonal, si esta es una región poligonal, entonces T de R es una región poligonal y además el área de T de R es igual al área de R. Listo. ¿Cómo hacen? Tienen una región poligonal, consideran una triangulación. Ya por un inciso anterior envía triángulos en triángulos, entonces eso me va a enviar un triángulo en otra, una región triangular en una región triangular, ¿cierto? Y como esto envía triángulos en triángulos que van a ser congruentes, entonces tienen la misma área, por lo tanto el área de una tiene que ser el área de la otra cosa bien. Listo. Entonces todo bien. Esas son las propiedades que hay que probar. Listo. ¿Quedan más o menos claras o no, muchachos? Sí, están claras. Bien, la demostración no es complicada, pero entonces acá el resultado demuestra todas las propiedades que tiene una isometría en el plano. Tiene muchísimas propiedades buenas. Ok, listo. Entonces, bien. Voy a demostrar dos teoremas. Primer teorema que quiero probar es que sean ABC y el triángulo DEF dos triángulos tales que de hecho esto tiene un nombre, lo voy a necesitar el nombre. Esto se llama teorema de existencia y unicidad. Existencia y unicidad de isometrías. Entonces sean el triángulo ABC y el triángulo DEF, dos triángulos tales que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces, existe una única isometría, existe una única isometría T, ¿cierto? Del plano en el plano, tal que esa isometría me envía el punto A en el punto D, me envía el punto B en el punto E y me envía el punto C en el punto F. Además, eh, T es la composición ya sea de dos reflexiones, de dos o tres reflexiones. Listo.
de 2 o 3 reflexiones. Entonces es bien importante el resultado. Tiene varias interpretaciones. La existencia, bueno, mostrar una isometría que me satisfaga esto y darnos cuenta que básicamente o es la composición de 2 reflexiones o 3 reflexiones. Listo. Pero la unicidad me dice algo más, que es la única que satisface eso. Y fíjense que solo depende de a dónde me envía los vértices del punto. Eso quiere decir que si hay otra isometría que me envía, es decir, si hay otra isometría que me envía los vértices en los mismos puntos, entonces las isometrías tienen que coincidir en todos los otros puntos. ¿Ok? O sea, tienen que coincidir en todos los demás puntos. Lo que me dice que entonces si yo tengo básicamente una isometría, pues una isometría que tenga 3 puntos fijos, de ahí en adelante, o sea, tiene que ser precisamente la identidad. Pues eso lo vamos a probar más adelante como una consecuencia pues, de este resultado, pero bueno. Entonces vamos a hacer la demostración. Primero vamos a mirar la existencia y luego la unicidad, que es la que nos va a arrojar muchas más consecuencias. Entonces demostración. Como es un teorema de existencia y de unicidad, entonces primero veamos la existencia. Entonces, primero veamos la existencia. Veamos la existencia de T. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Entonces, bien. Entonces sean A, B, C y D, E, F triángulos tales que dichos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF. Listo. Entonces voy a hacer la siguiente grafiquita. Por acá voy a tener un triángulo y por acá voy a poner el otro triángulo. Ahí es que como lo quiero poner, entonces me va a tocar dibujarlo de otra manera. Como así. Por acá lo voy a mandar así. Y por acá lo voy a mandar así. En fin. Sí, yo creo que así queda bien. Entonces acá voy a poner a A, acá voy a poner a B, acá voy a poner a C, por acá voy a poner el punto D, por acá voy a poner el punto F y por acá voy a poner el punto E. Listo. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos acá es que primero que todo, ¿cierto? AB tiene que ser igual a DE porque son congruentes, ¿cierto? Recuerden, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo. Lo voy a poner con otro color. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Y este lado de acá es igual a este lado de acá. Esos son los lados que voy a utilizar del triángulo. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sea L. Entonces, considere el segmento. ¿Qué segmento? Considere el segmento AD
sea L la única línea perpendicular a la línea AD que pasa por el punto medio del segmento AD, que pasa por el punto medio del segmento AD. Listo, entonces acá voy a poner una cosa entre paréntesis. Acá estoy asumiendo que A y D son distintos. Si por casualidad A es igual a D, considere L cualquier línea que pase por ese punto. Cualquier línea que pase por el punto A. Listo. Entonces acá estoy en el caso en el que son diferentes. Si son iguales, pues considero L cualquier línea. Entonces, en todo caso, siempre voy a tener una línea. Listo. En el caso en el que sean diferentes, estoy considerando una específica y es la mediatriz precisamente del segmento. Entonces, simplemente uno esto acá, ¿cierto? Y voy a considerar la línea que pasa por el... Tracémosla con, no sé con qué color, con negro pues. Bien, ya la tracé con esto. Y esta es la línea L, entonces está pasando por el punto medio, ¿cierto? O sea, esto acá es igual a esto de acá. Y además es perpendicular, ¿cierto? Bien, entonces vamos a considerar la reflexión con respecto a esa línea, porque recuerden que hay una isometría asociada a una línea y es precisamente la reflexión. Entonces considere la isometría ρ sub L que va de P a P determinada por la reflexión con respecto a L. Entonces tenemos esa reflexión, ¿cierto? Observe que el punto P a dónde se va. O sea, esa reflexión me envía el punto, perdón, el punto ¿a qué punto me lo tiene que enviar? Por la definición de la reflexión. Lo envía a D, ¿cierto? Porque lo tiene que enviar un punto en la misma distancia sobre esa línea perpendicular. Y entonces es lo que vamos a tener. Entonces, por definición de ρ de L, es claro que ρ de L es evaluada en el punto A es igual a D. ¿Cierto? Ahora sean, no sé, voy a enviar los otros dos puntos, el punto B y el punto D, donde sean B' a lo que me envía precisamente esa isometría al punto B y C' a lo que me envía esa isometría el punto C, ¿cierto? Entonces el asunto es el siguiente. Por acá, eso me lo tiene que enviar por acá, ¿cierto? No sé, voy a ponerlo por acá. Por acá está el punto B', ¿cierto? Y ustedes se fijan, el punto B está por acá en esta parte, entonces me lo tiene que enviar sobre la misma línea perpendicular, pero en el semiplano opuesto con respecto a L. Y por acá está el punto C, y eso me lo tiene que enviar a otra cosa que está más o menos un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, voy a contar los cuadros. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ya. En fin, lo voy a dejar ahí, pero el otro punto sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está por acá. Este sería el punto C'. Y entonces, si se fijan, acá nosotros podemos formar un triángulo, ¿cierto?
Si ustedes se fijan, nosotros podemos formar un triangulito que lo voy a dibujar con rojo porque es importante ese triángulo. Este triángulo de acá, ¿cierto? Por acá voy a tener este de acá y por acá voy a tener este otro triángulo. Entonces, por las propiedades anteriores, ese triángulo tiene que ser congruente con el triángulo ABC y por lo tanto congruente con el triángulo, ¿cierto? Con el triángulo de F, por las propiedades que están en el ejercicio que les pedí que probaran. Ese triángulo tiene la particularidad de que pues este lado tiene que ser igual a el lado BA y además, ¿qué voy a necesitar? Quizás voy a necesitar esto, que este lado es igual al lado CA, ¿cierto? Entonces voy a decir esto. Por el ejercicio anterior, tendremos que eh, el triángulo D, B', C' es congruente con el triángulo, ¿cierto? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo ABC, que a su vez tiene que ser congruente con el triángulo DEF por hipótesis, de donde sale que nosotros vamos a tener que el triángulo DB', C' tiene que ser congruente con el triángulo DEF, ¿cierto? Donde tiene que pasar lo siguiente, tiene que pasar que ¿qué? Que la medida del ángulo C', D', B', o sea, este ángulo de acá tiene que ser congruente, ¿cierto? Entonces voy a tener eso, donde el triángulo, el ángulo C', D, B', donde el ángulo eh, C', D, B', C', D, B' tiene que ser congruente con el ángulo, ¿qué ángulo? El ángulo EDF, ¿cierto? Vamos a tener también que el lado DC' es congruente con DF. DC' es congruente con DF. Y también este lado, el lado DB' es congruente con DE. Listo. ¿Eso es claro, muchachos, o no? ¿Sí o no? Sí, por la construcción De está la claro. construcción, ¿por qué? Porque sí, una isometría envía triángulos en cosas congruentes, ¿cierto? Entonces, observe lo siguiente. Bien, eso lo tenemos. Entonces, fíjense ustedes en el triángulo. ¿Cómo es el triángulo EDB'? ¿Cómo es el triángulo? Acá puedo formar otro triángulo. El triángulo DEB'. ¿Es isósceles? No. Porque fíjense, tienen DE congruente con DB'. ¿Y qué pasa si yo tomo la mediatriz que pasa por la base en un triángulo isósceles? Tiene que contener este punto de acá. Claro, siempre. Entonces vamos a tener varias cosas. Entonces, la mediatriz, o sea, la que pasa por el punto medio del segmento F', tiene que pasar por el vértice D, porque ese triángulo es isósceles. Recuerden que la mediana, la bisectriz, la mediatriz, en fin, todas estas líneas del triángulo pasan siempre por ese vértice de ahí, porque el triángulo es isósceles. Entonces lo que voy a hacer yo es construir esa mediatriz, la mediatriz que pasa por acá, o sea, tiene que pasar por el punto D. Esa la voy a llamar F.
Y es una cosa pues que me va a hacer que esta cosita de acá sea igual a esta y que esto de acá sea recto, porque voy a considerar también la isometría determinada por la reflexión con respecto a esa línea. Entonces, si B' y E son iguales, considero simplemente como M igual a la línea de D, pero cuando son diferentes considero esa cosa de ahí. Entonces, listo. Voy a escribir eso. Observe que el triángulo, ¿qué triángulo? El triángulo B' de E es isósceles. Es isósceles. Isósceles, isósceles. ¿Cierto? Entonces sea M la única línea perpendicular a la línea B'E que pasa por el punto medio del segmento B'E, ¿cierto? Entonces vamos a considerar esa línea L, ¿cierto? Claramente, como el triángulo B'E es isósceles, se tiene que el punto D pertenece a M, ¿cierto? Entonces acá voy a poner una salvedad. Si se tiene que B' es igual a E, tome como M igual a la línea determinada por los puntos D y E. Es una cosa que va a contener al punto D también, listo. Llegando el caso de que sean iguales, que yo no pueda considerar el segmento entre ellos, que no pueda considerar ese, es decir, que no pueda considerar ese triángulo isósceles que estoy tomando ahí. Por lo tanto, tenemos eso, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, considere la reflexión, considere la isometría, ρ de M, ¿cierto? De P hasta acá, determinada por la reflexión, ¿cierto? Con respecto a la línea E. ¿Cierto? Entonces, fíjense, esa reflexión me envía el punto D al mismo punto D, porque como está sobre la línea, recuerde que las reflexiones envían puntos de la línea sobre la misma línea. Pero ¿dónde me envía el punto E? O el punto B'. Al El otro, o punto sea, E B' me lo envía a ahí. B'. Exacto. O B' a E o E a B', ¿cierto? Entonces, listo. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Observe que, entonces, claramente, por la definición de ρ de M, nosotros tenemos, se tiene que ρ M de D es el mismo punto D, ese me lo deja fijo, y ρ M de E es igual a B', o lo que es lo mismo, pues, que ρ M de B' me lo va a enviar a E. Listo. Entonces sea C2' igual a lo que me envía ese ρm al punto C'. Ese punto que tenemos por acá arriba C', eh, voy a llamarlo C2'. Entonces acá vamos a tener dos casos. Se presentan dos casos.
El primer caso es que eh, el primer caso es que ya, el primer caso es el siguiente. F y C' están en semiplanos opuestos con respecto, llamémoslo como A, ¿cierto? En semiplanos opuestos con respecto a D, a la línea determinada por D y E. Y el otro caso es que estén en el mismo, en el mismo semiplano. F y C' están en el mismo semiplano con respecto a D. Si ustedes se fijan, la gráfica que tengo está hecha de tal manera que están en semiplanos opuestos, ¿cierto? Pero puede darse el caso de que C' y F estén en el mismo semiplano. ¿Ok? Entonces, hay una cosa, ¿cierto? Entonces, si se da el caso A, entonces suponga que tenemos el caso A. Que tenemos, no, que estamos en el caso A. En el caso A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros? ¿Cómo? Listo. Por propiedad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos eso. Por propiedad del ejercicio anterior, si este es el caso, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Lo que hemos probado es que por propiedad del ejercicio anterior tenemos esto, que el triángulo C' DE es congruente, no, C' de B' es congruente con el triángulo C' de E' congruente con el triángulo chanfle. A ver, ¿qué pienso bien? Sí, a ver. C, con el triángulo DE, C2', ¿cierto? Pero nosotros ya teníamos que el triángulo C' de B' es congruente con el triángulo DEF, lo cual implica por transitividad que el triángulo DE C2' tiene que ser congruente con el triángulo DEF. Listo. Esto implica que C' tiene que ser igual a F. Alguien que me diga por qué si es capaz de visualizar eso. Hay un teorema que nosotros no sé si probamos o es algo de la geometría neutra. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esta implicación es consecuencia del siguiente resultado. Si ABC es un triángulo y, ¿cierto? Y nosotros tenemos que DE es un segmento tal que, tal que DE
es igual a AB, entonces nosotros podemos construir un triángulo congruente. Entonces existe un único punto en alguno de los semiplanos acotados por DE, un único punto F. Existe un único punto F en alguno de los semiplanos acotados por DE, tal que, dependiendo cuál semiplano tome, ¿cierto? Tal que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ¿cierto? Y entonces fíjense, tenemos dos puntos, o sea, tenemos que C2' y F están en el mismo semiplano. Entonces, ¿cómo empleamos ese resultado, cierto? Eso lo probamos por allá en geometría neutra. Entonces, nosotros tenemos acá que C2' y F están en el mismo semiplano, cierto, con respecto a acotado, están en el mismo semiplano, cierto, acotado por la línea de E, cierto, y tienen un segmento en común que es congruente. Entonces, por este resultado, esos puntos tienen que ser iguales, porque el punto que me determina ese resultado es único. O sea, existe un único punto que satisface la condición de congruencia. Pero acá nosotros lo que vimos es que no. Existen dos triángulos que son congruentes, que tienen el mismo lado y que tienen un punto en el mismo semiplano que son congruentes a ese triángulo inicial. Por lo tanto, tienen que ser los mismos puntos. ¿Eso es claro o no, muchachos? Sí, está claro. Eso lo habíamos demostrado ya hace rato. ¿Sí queda claro esto? Porque es bien, listo. Entonces, eso sucede. Si estas cosas están en semiplanos opuestos, entonces se va a tener esto. Y el otro caso, si estamos en el caso B, ¿cierto? Si estamos en el caso B, eh, con un argumento análogo al anterior, se debe tener que, entonces vamos a utilizar lo siguiente, que si n es igual a la línea determinada por D y E, entonces el punto C2' no es más que la imagen por la reflexión con respecto a esa línea n del punto E. Okay. Va a ser un razonamiento como en esta cosa anterior. Van a estar en el mismo semiplano, entonces van a considerar esta línea y con respecto a esa reflexión, por las condiciones que tienen que probar que se prima es precisamente esto. Entonces, luego, defina T igual a F. Primero vamos a hacer esto. Primero se le aplica ρ de L, que fue la primera isometría que construimos. Después ρ de M. Y después acá vamos a poner S, donde S es igual a la identidad, ¿cierto? Es la isometría de identidad si estamos en el caso A o S es igual a la isometría determinada por esa línea N si estamos en el segundo caso.
en el caso B. ¿Cierto? Entonces, para ambos casos, T es una isometría porque está determinada por la composición de isometrías, puesto que está compuesta de la composición por la composición de tres isometrías. Isometrías. ¿Cierto? Entonces acá es bien importante. ¿Dos reflexiones o tres reflexiones? Porque la primera, fíjense que es la identidad, y la identidad básicamente cuando la compongo con cualquier cosa pues me deja la misma aplicación. Entonces, si es el caso en el que esa es la identidad, esa isometría está determinada por dos reflexiones. Y en el caso en el que no es la identidad, está determinada por tres reflexiones, ¿cierto? Dos reflexiones, reflexiones en el caso A y tres reflexiones en el caso B, ¿cierto? Además de la construcción se tendrá que T me va a enviar el punto A en el punto que queríamos, precisamente en el punto D. T me va a enviar al punto C en el punto F y T me va a enviar el punto B en el punto E. Listo. Es aplicar esa composición. Cuando reemplacen esto nos va a dar precisamente lo que deseábamos. Y entonces esa es la existencia. Listo. ¿Queda claro, muchachos? ¿O hay algo que les genera alguna duda? Muchachos. No, para mí está claro. Para los demás. Bien, súper bien. Entonces ahora vamos a ver la unicidad. La unicidad. La unicidad es bien interesante porque entonces fíjense lo que voy a poner acá como una observación, y es que antes de mirar la unicidad, la unicidad implica, ¿cierto? La unicidad implica, asumiendo que ya se tiene la unicidad, ¿cierto? La unicidad implica que si T1 de P en P y T2 de P en P, ¿cierto? ¿Cierto? Son isometrías tales que eh, T1 de A es igual a T1 de B. T1 de A es igual a T2 de A. T1 de B es igual a T2 de B. Y T3, T1 de C es igual a T2 de C, ¿cierto? Donde A, B, C
son puntos colineales, entonces T1 es igual a T2. Es decir, que T1 de P es igual a T2 de P para todo punto perteneciente al plan, ¿no es cierto? Porque en el caso de nosotros, pues tenemos que probar que si hay dos isometrías que me las envían al mismo punto, AD es B me lo envía que B me lo tiene que enviar a B me lo envía a E, ¿cierto? Y sea F, entonces tienen que ser la misma isometría, porque eso me dice la unicidad. Y que sea la misma isometría me implica que en los demás puntos tiene que coincidir. Entonces es súper fuerte esto, ¿cierto? Que si solo coinciden tres puntos, tiene que coincidir en todos los demás puntos, cuando los puntos no son colineales. Ok, entonces, Fabricio, entonces cuando los puntos no son colineales o cuando son colineales, cuando no. puntos no colineales, Ah, perdón, vale. no colineales, que es el caso de un triángulo, ¿cierto? Puntos no colineales, listo. Entonces, suponga que usted tiene una aplicación que me tiene tres puntos fijos. O sea, que me envía un punto al mismo, otro punto al mismo y otro punto al mismo. La identidad satisface eso. Entonces, como consecuencia de este teorema, entonces uno tendría que tener que, ¿qué? Bueno, eso es algo que vamos a utilizar, pero uno tendría que tener que, tienen que ser la identidad, porque tienen que ser iguales. Entonces no hay una isometría diferente a la identidad que me fije más de tres puntos. Súper fuerte ese resultado. Listo. Eso es lo que vamos a probar acá. Voy a ponerlo como un lema. Lema. Entonces, eh, con eso probamos la unicidad. Listo. Pero entonces, bien. El lema es que sea T de P a P una isometría con tres puntos fijos no colineales. ¿Cierto? Entonces, T es igual a la isometría de identidad. T es la isometría de identidad. Listo. Vamos a ver si nos va a dar el tiempo porque quedan como 25 minutos, pero porque la demostración no es tan directa. Listo. Entonces, bien, vamos a hacer la demostración de esto. Entonces, sea T, ¿cierto? De P en P, una isometría para la cual existen tres puntos, digamos A, B y C, no colineales, tales que sucede lo siguiente, que son puntos fijos, o sea que TDA es igual a A, TDB es igual a B y TDC es igual a C. Listo. Tenemos que ver que esta es la isometría de identidad. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, observe lo siguiente. Entonces, veamos que T de P es igual a P para todo punto en el plano. ¿Cierto? O sea, que es precisamente la identidad.
Entonces, sea P perteneciente a P un punto arbitrario. Entonces vamos a tener dos casos. El caso 1. El caso 1 es que P pertenezca a la línea determinada por A y B. P pertenece a la línea determinada por A y B. Y el caso 2 es cuando no pertenece, ¿cierto? Es porque hay una dicotomía. O sea, ¿está ahí o no está ahí en esa línea? Entonces, si P pertenece a L, entonces básicamente vamos a tener como este caso, tenemos la línea por acá tenemos la línea por A y B, por acá debe estar C porque son cosas no colineales y entonces tenemos básicamente en alguna parte está el punto P, está en esa línea, ¿cierto? Entonces, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los puntos A, B y P son colineales? Entonces, los puntos T de A, que es igual a T de B, que es igual a B porque son puntos fijos, y T de P, que es igual a, pues, a T de P, ¿cierto? T de P, que es igual a T de P, son puntos colineales. ¿Esto por qué? Ejercicio anterior. Ejercicio anterior. Recuerdan de las propiedades de isometrías. Tienen que ser puntos colineales, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Entonces, ¿cómo? Llamemos a este punto llamémoslo P', ¿cierto? Entonces, como por el mismo ejercicio, nosotros tenemos que T envía el segmento AP en el segmento TDA, ¿cierto? TDP porque es isometría, ¿cierto? Esto sería igual a AP'. Entonces, van a pasar dos cosas. Entonces, TDP, o sea, entonces P' es igual a P o P' está fíjense, o sea, tiene que estar a la misma distancia, ¿cierto? El punto P de A como el punto P' de A. Entonces, eso solo pasa porque están en una línea, eso solo pasa si P es igual a P', en cuyo caso ya tenemos directamente que T de P es igual a P y por lo tanto tiene que ser la identidad, o P está en el lado contrario a P con respecto a A, o P' está en el lado contrario, ¿cierto? En el lado contrario de P con respecto a A. Pero eso sí puede ser posible. O sea, por acá estaría T de P, que es el punto P', que tiene que estar a una misma distancia. Pero ¿por qué esto no es posible?
Porque fíjense, si A, P y B son colineales en un orden, por ese mismo ejercicio, TDA, TDP y TDB son colineales en el mismo orden. Por lo tanto, solo puede pasar que TDP sea igual a P. Ay, Fabricio, Pero qué pena. el No último sé si caso fue no es solo a posible. mí, pero se me Eso es fue todo. la explicación. Se me fue como la señal y no te escuché nada de la explicación. O sea, ¿por qué TDP prima, TDP no puede estar ahí al lado de A? Hacia el lado de A. Al lado, como la gráfica, por ejemplo, A, Eso. P, B son colineales en cierto orden. Entonces, TDA, TDP y TDB tienen que conservar el mismo orden de colinealidad. ¿Cierto? Como tienen que considerar el mismo orden de colinealidad, TDP no puede estar en ese lado, tiene que estar en el mismo lado. Ah, Y por el si tiene que estar ejercicio. en el mismo lado, entonces tiene que ser igual a P. Pero el último caso no es posible, porque si A, P y B son colineales en un orden, en cierto orden, entonces TDA, que es igual a A, ¿cierto? TDB, que es igual a B, y TDP, TDP, deben ser colineales en el mismo orden. ¿Cierto? Eso es por el ejercicio también anterior. Luego, no hay más de otra que TDP sea igual a P para todo P perteneciente a L, ¿cierto? Porque estoy asumiendo que P en L, pero L es precisamente la línea determinada por AB. Listo. Entonces el caso 2, P no pertenece a la línea determinada por A y B. Listo, entonces esto es lo que tenemos. Listo, entonces vamos a tener eso. Entonces, no sé, por acá tengo la línea determinada por A y B. Por acá tengo a A, por acá tengo a B. Y P está en alguno de los semiplanos, ¿cierto? Por acá está P. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense en eso. Entonces voy a considerar este rayo. Entonces, más bien esto. Considere la reflexión. La reflexión. Si es necesario meter una reflexión. Esperen, yo pienso a ver. Ah, sí, no, no es necesario hacer eso. O bueno, no sé si. Entonces considere eh, la isometría reflexión, la isometría determinada por la reflexión con respecto
a la línea AB, la línea determinada por AB, es decir, como ρ de la línea AB. Y defina P' igual precisamente a esa reflexión, a lo que me envía esa reflexión, al punto P. Entonces, esa reflexión me tiene que enviar ese punto a otro punto por acá que está separado una misma distancia. Y de hecho, sí, por acá está P', ¿cierto? Para eso necesito trazar una perpendicular, en fin, es como una cosa así. Por acá hay una perpendicular y lo que mido es precisamente que estén ahí. O sea, lo que uno va a tener es que esto de acá es igual a esto de acá, pero entonces lo que uno puede probar es que esta distancia va a ser la misma. ¿Por qué? Porque entonces, como consecuencia de esto, entonces por la definición de nosotros vamos a tener que este ángulo es igual a este ángulo de acá. A ver si esto sí es lo que me sirve. Sí. Entonces, por la definición de esa reflexión, ¿cierto? Y el hecho de que T preserva ángulos, ¿cierto? Por el ejercicio anterior, se sigue que esos ángulos que van a estar ahí, esos ángulos van a ser congruentes, se sigue que uy, a ver qué puedo hacer acá. Chample, a ver si puedo razonar con eso. Se sigue lo siguiente. De la construcción de esa línea se sigue que esos ángulos tienen que ser congruentes. Se sigue que primero el ángulo PAB tiene que ser congruente con el ángulo P'AB. Eso es precisamente por construcción de la reflexión determinada por esa línea, listo. Y el segundo hecho que se va a seguir es que esto ya me va a implicar que entonces TDA pertenece a esta semirrecta o, perdón, TDP pertenece a esta semirrecta o TDP pertenece a la otra semirrecta. ¿Por qué? Porque los ángulos son congruentes. Entonces, consecuencia de 1 por 1 y el hecho de que te preserva ángulos. Listo, entonces me envió un ángulo congruente en el otro ángulo congruente, ¿cierto? Entonces me tiene que enviar ¿qué? De la única manera de que eso suceda es que me envíe el ángulo T del ángulo, ¿cierto? O sea, T del ángulo P AB me lo tiene que enviar precisamente al ángulo P'A, P'A, P'A ¿qué? P'A AB. Y como son iguales, entonces tiene que ser que esté ahí. Listo. Entonces, todo bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Listo. Como T preserva distancias y
la distancia que hay de AP es igual a la distancia que hay de AP', ¿cierto? Porque nosotros vamos a tener que el triángulo PAB, no. Lo que pasa es que necesito por acá dar el pie de la perpendicular de la construcción, ¿cierto? El pie de la perpendicular de la construcción, entonces acá tengo PQA, tiene que ser congruente con el triángulo P'UA. Bien, ¿esto por qué se tiene que dar? Esto se va a dar precisamente por acá Q, pie de la perpendicular. O sea, Q tiene que ser el pie de la perpendicular, entonces pie de la perpendicular Q es el pie de la perpendicular en la construcción de esa reflexión. La reflexión determinada por la línea AB. Entonces esos triángulos son congruentes y esos lados van a ser iguales. Como preserva distancias y se hace igualdad, entonces lo que tiene que pasar, entonces se debe dar que TDP sea igual a P o TDP sea igual a P'. Entonces hay varias cosas que necesito que entiendan acá que no las estoy diciendo como que un poco rápido y de pronto no se entienden. Yo estoy considerando la reflexión que puedo construir con la línea AB, ¿cierto? Dado una línea, yo siempre construyo una isometría, que es una reflexión. Esa reflexión se construye a través de una perpendicular que tiene que tener un pie en esa línea y es ese punto Q. Ahí se van a formar dos triángulos. Esos triángulos van a ser congruentes por lado, ángulo, lado. Eso me da la congruencia de ¿qué? Eso me va a dar la congruencia de ese ángulo que está marcado en azul y también me va a dar la congruencia de los lados que tengo en rojo. Listo. Entonces, esas congruencias me permiten decir, lo primero que me permite decir es que la congruencia de los ángulos me dice que la imagen de T por P tiene que estar en la semirrecta determinada por AP o la prima. ¿Por qué? Porque las isometrías preservan ángulos y si tengo dos ángulos que tienen la misma medida, entonces ese punto se tiene que semirrecta. Listo. Y después la misma isometría preserva como distancia, ¿cierto? Entonces, como esos lados son iguales, lo que tiene que pasar es que T se me va para P o T se me va para P'. Ok, y no hay, perdón, P se me va para el mismo P o P se me va para P'. No hay de otra. Entonces lo que tenemos que ver es que T se va para P. Y si se te va para P, como P fue tomado arbitrariamente, entonces eso tiene que ser la identidad. No sé si están siguiendo las ideas, porque quizás voy un poco rápido. Muchachos. Sí, sí se están entendiendo las ideas. ¿Sí están siguiendo las ideas o no? Bien. Listo. Es porque siento que quizás voy un poco rápido porque estamos un poco cogidos de tiempo. Pues estoy yo un poco cogido de tiempo. Listo. Entonces ya tenemos eso. O sea, tiene que ser igual a P o igual a P'. Entonces, a ver. Uy. Ah, ay, Dios. Creo que no. Lo que pasa es que me falta argumentar otras cosas. Entonces se presentan otros dos casos. Entonces, aquí aparecen otros dos casos. El caso uno que lo voy a poner como verde, es que P y están del mismo lado con respecto a B. La línea determinada por A y B. Y el caso 2
es que están en lados opuestos. Es que P y C están en lados opuestos con respecto a B. Bien, creo que no tiene sentido continuar porque me falta más o menos media parte de esta demostración. Entonces se me iría mucho más rato. Entonces lo que les pido es que entonces más bien paremos acá la clase y la próxima clase retomamos desde acá, listo. Porque quiero terminar la demostración, porque esta demostración me va a ser muy útil, pues el resultado es muy útil, porque el hecho de que me implique que toda reflexión la pueda ver como, perdón, que toda isometría la pueda ver como dos o tres, como la composición de dos o tres reflexiones, entonces eso lo vamos a utilizar mucho. Entonces les pido que paremos acá y la próxima clase continuamos desde esta parte. Pero entonces les pido que para el momento en el que vayan a atender la clase se lean otra vez la demostración para que cuando lleguemos a probar lo que nos hace falta yo no tenga que introducir muchas cosas. Porque nos queda terminar de probar el lema, me implica la unicidad y ya como consecuencia vamos a tener eso, que toda isometría en el plano se puede ver como la composición de dos o tres reflexiones, dos o tres siempre. Entonces, básicamente sí, toda isometría se ve como composición de reflexiones con respecto a una línea. Y bueno, eso es algo que voy a utilizar más adelante, sobre todo para mirar cómo son las isometrías en la geometría hiperbólica. Entonces, les pido que paremos acá, pero les voy a pedir que yo les voy a enviar pues las notas, que se las lean para que en la próxima clase retomemos precisamente desde este punto y que no me toque introducir muchas más cosas. Ok. ¿Les parece Está bien, bien. muchachos? Sí, está bien. Sí, está bien, Fabricio. Listo. La demostración continuará. Nos falta, lo que falta es fácil, pero es un poquitico largo. Entonces lo necesito es para poder dar el resultado ese de cómo son las isometrías en términos de reflexiones. Así que, bueno, muchachos, gracias por asistir. Entonces vayan resolviendo los ejercicios como tal que les he dejado, los que les dejé la clase anterior y los que eh, y el que dejé hoy, ¿cierto? Porque hacen parte del taller entrega. El ejercicio hay un ejercicio que dejé la clase pasada con respecto a determinar que la métrica que se define en el modelo del disco de Poincaré es pues en sí una métrica, o sea, satisface la simetría, la desigualdad triangular y la noción de que la distancia es cero cuando me quedo es el mismo punto, cuando no me muevo de un punto. Entonces, eso quizás sea mucho más sencillo de probarlo después de que yo haga algo con respecto a qué motiva precisamente ese radio cruzado. Es precisamente cuando uno estudia inversiones de circunferencias. Entonces, quizás ese ejercicio lo pueden dejar para después de que yo termine de dictar la teoría que quiero dictar. Listo. Lo que es los demás ejercicios, como el postulado, verificar el postulado del transportador para la geometría euclidiana con esa noción de medida de ángulo que les di, y de verificar las propiedades de isometría, sí lo pueden ir haciendo. Los demás sí pueden esperar, el otro sí pueden esperar un poco porque quizás lo que necesiten para ello es algo que tengo que darles. Listo. Entonces, bien. Listo, muchachos, no siendo más, nos vemos entonces el próximo miércoles. Trataré en lo posible de mañana enviarles los otros ejercicios que componen el taller con respecto a la parte de defecto y área en la geometría hiperbólica. Y bueno, vayan estudiando para el examen, pues que es el 13 de noviembre, creo que habíamos acordado. ¿Alguna duda o algún comentario? Muchas gracias.
Ok, muchachos, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho y gracias por asistir. Gracias, Fabricio. Hasta luego. Hasta luego.